Muy buenas noches. Me permito presentar, soy el doctor Adolfo Vázquez Cuellar. Soy médico especialista en medicina interna y subespecialista en medicina crítica y terapia intensiva. Trabajo actualmente en el Hospital Materno Infantil en la terapia intensiva, dependiente de la Caja Nacional de Salud, aquí en la ciudad de La Paz. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Estoy honrado de poder participar en este curso tan interesante respecto a lo que es vía aérea. Em, el tema con el cual voy a dar mi participación es acerca de la intubación con laringoscopía convencional y el uso de buggy. Voy a apagar un poco el video para que nuestra señal sea un poco mejor. Bueno, el tema de la intubación en las unidades de cuidados críticos definitivamente es un tema muy importante, pilar fundamental, por supuesto, de lo que es el tratamiento de los pacientes críticos en relación a la insuficiencia respiratoria y el apoyo ventilatorio mecánico invasivo. El hecho de tener una buena técnica es muy importante para que podamos tratar de evitar los menos errores posibles al momento de la intubación. Si bien a veces existe una muy buena capacitación en el personal, tanto médico como personal de enfermería que nos apoyan bastante, es imperativo mencionar que, por supuesto, pueden existir vías aéreas que son muy difíciles de acceder y en las cuales incluso necesitamos un segundo o hasta un tercer interventor que tenga una capacidad importante en el manejo de la vía aérea. Bueno, uno de los estudios más importantes que existen actualmente es el estudio del Intubate Trial, que es un estudio que se ha realizado en diferentes centros hospitalarios y se ha iniciado en el 2018 hasta el 2019. Ha sido realizado en 29 países, en 5 continentes diferentes, donde tenían como objetivo primario evaluar los eventos adversos de al menos uno de los siguientes acápites que están acá en la pantalla, hasta que se hayan presentado hasta 30 minutos después del inicio de la intubación. Dentro de estos acápites, hablando del objetivo primario de este estudio, que es un estudio muy grande, por cierto, está la inestabilidad cardiovascular, que la han definido como una presión arterial sistólica menor de 65, al menos una vez que se haya presentado durante el proceso de la intubación, una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, el uso reciente o el aumento del uso de los vasopresores o finalmente los bolos de fluidos mayor a 15 ml por kilogramo de peso. Entonces, además, se eh, categorizó como inestabilidad en el objetivo primario la hipoxemia severa con una pulsioximetría menor a 80% o la presencia de paro cardiorrespiratorio durante el proceso de la intubación. Y como objetivo secundario estaba la mortalidad en la terapia intensiva. Este es un estudio muy interesante y es muy importante tenerlo en cuenta al momento de nosotros hablar de intubación en áreas críticas, al menos en la terapia intensiva, puesto que este estudio nos muestra que realmente existen eh, alteraciones que se presentan durante un proceso de intubación y que, por supuesto, pueden conllevar hacia un final no muy bueno para el paciente, ¿sí? Como le digo, si bien existe la posibilidad de que se intube al primer intento, pero pues bueno, los diferentes estudios están mostrando de que en realidad existe menos del 90%
de intubaciones exitosas en áreas críticas fuera de quirófano, estoy hablando fuera de quirófano, solamente en áreas críticas, es decir, emergencias y terapia intensiva, menos del 90% al primer intento. Y que por supuesto puede conllevar a complicaciones muy importantes en los pacientes. Este estudio ha elegido a 2.957, perdón, 54 pacientes, los cuales han sido estudiados, los cuales han sido anexados al estudio. Se han tomado en cuenta más de 3.000 intubaciones, vean ustedes, un número muy importante de pacientes y de intubaciones. Y bueno, en realidad han sido seguidos 2.964 pacientes por al menos 30 minutos después del proceso de intubación y 2.943 fueron seguidos después del alta a la terapia intensiva. Bien, en este estudio lo que podemos mostrar es de que los pacientes que presentaron la necesidad de intubación tuvieron un score de SOFA, vean ustedes, de alrededor de 7 puntos. Tenían alteraciones radiológicas, como opacidades pulmonares, sea en forma bilateral o unilateral, derrames pleurales u otros. En la parte respiratoria, pues vean ustedes, antes de la intubación, los pacientes requerían oxígeno de manera estándar, alrededor de 1.500 de ellos. Algunos estaban con ventilación no invasiva, otros con uso de cánulas nasales de alto flujo, otros con el uso de CPAP. De estos pacientes, existían pacientes que estaban recibiendo vasopresores inotrópicos, además pacientes que recibieron fluidos en bolos 30 minutos antes de la intubación. Vean ustedes los parámetros hemodinámicos antes de la intubación, que muestran una sistólica alrededor de 126 milímetros de mercurio y una diastólica alrededor de 70, ¿sí? La intubación fue en la terapia intensiva donde fue mayor, más de 1.900 pacientes. Después le seguían el departamento de emergencias y en piso las otras intubaciones que eran mucho menores. Vean ustedes de que la mayoría de las intubaciones se realizan en las unidades de terapia intensiva. Vean ustedes que ni siquiera en los departamentos de emergencias se intuba tanto como se lo hace dentro de las unidades de terapia intensiva. Es decir, las intubaciones, hablando de áreas críticas, se realiza francamente en las unidades de terapia intensiva. Las razones para intubación en 2.960 pacientes fueron la primera causa, pues la falla respiratoria en más de 1.500 pacientes. Luego estaban las alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares, obstrucciones de vías aéreas. Y vean ustedes el grado de emergencia de la necesidad de intubación era hacerlo de forma inmediata en más de 1.500 pacientes. Es decir, esto que nos dice de que la cantidad de intubaciones que se realizan en la terapia intensiva, que eran más de 1.900, de esas, pues más de 1.500 han sido con bastante premura, es decir, pacientes que requieren intubarse ya, sin tener incluso el tiempo de poder evaluar si el paciente tiene o no tiene una vía aérea difícil, sin poder evaluar los scores diferentes que existen, ¿no? Ya, como ustedes sabrán, Cormac, Macocha, etcétera, que nos permiten, por supuesto, evaluar una vía aérea difícil y tener a mano los implementos que se requieran, pero vean ustedes de que más de 1.500 pacientes tenían necesidad de intubación en las terapias intensivas de manera rápida, sobre el acto, para tratar de salvar sus vidas. Y vean ustedes de que más de 1.300 pacientes tenían más de un mayor o igual a un punto, a una razón, perdón, anatómica para poder anticipar la vía aérea difícil. Y vean ustedes que el score de Macocha
era mayor o igual a 3 puntos en 426 pacientes, que era más o menos el 14% del total. Eh, entonces, de estas características, nosotros podemos inferir de que los pacientes se intuban más en las unidades de terapia intensiva. De todos esos pacientes, la mayoría necesita intubaciones sin tomarse el tiempo en decidir si se intuba o no se intuba, es decir, de manera muy, pero muy rápida. La causa más frecuente, la falla respiratoria. De todos los pacientes, la mayoría estaba con oxígeno estándar, es decir, con aporte de oxígeno por cánulas nasales. Y bueno, la mayoría estaba con una estabilidad hemodinámica relativamente adecuada, de acuerdo a las tablas que acabamos de mencionar. Pocos de ellos estaban con el uso de vasopresor o inotrópicos previos a la intubación. Y bueno, ¿qué es lo que se estudió en este gran estudio? Fueron los eventos adversos perintubación, ¿no? Como estábamos hablando respecto a eh, los objetivos primarios. Dentro de los eventos adversos perintubación, los que más destacan son los eventos cardiovasculares, es decir, la inestabilidad hemodinámica. Vean ustedes que existían más de 1000 pacientes que requerían necesidad de vasopresor o inotrópicos. Vean cómo eh, la sistólica cae más de 90 por más de 30 minutos en 24% de los pacientes. Existe la necesidad de fluidos, más de 15 ml por kilogramo en un 13% de los pacientes. Y vean cómo la sistólica cae menor a 65% al menos una sola vez durante el proceso de intubación en un 13.5% de los pacientes. Lo que, por supuesto, trae sus consecuencias en los pacientes, sobre todo los pacientes que llegan bastante chocados por cualquier causa, o los pacientes que tienen alteraciones neurológicas, una bajada de presión muy importante, como la que estamos viendo, pues va a tener una repercusión muy trascendental en su evolución durante la terapia intensiva. Eh, Luego está la hipoxia severa, es decir, una pulsioximetría menor a 80%, el paro cardio, bueno, dentro de las causas de paro cardiorrespiratorio estaban la hipovolemia, la hipoxia, la trombosis, y bueno, que son consideradas como causa principal del proceso de intubación. Luego, la cardiomiopatía severa de causa desconocida en pacientes que también han presentado un paro cardiorrespiratorio durante el proceso de intubación. Causas de dificultad a la intubación, eh, lo han definido como una dificultad para intubar en caso de más de 2 intentos de laringoscopía antes de lograr la intubación. Y en el caso de pacientes que han tenido broncoaspiraciones durante el proceso de intubación, se lo ha definido como un proceso de broncoaspiración gástrica u orofaringia durante las 24 horas posterior a la intubación. Y en el caso de que existiesen daños en la vía aérea, vean ustedes de que un 23.8% tuvo laceraciones traqueales, un 4.8% laceraciones bronquiales, un 33.3% laceraciones laringias, y dentro de las otras causas que han producido daño en la vía aérea, pues están la lesión faríngea y sangrado a través del tubo traqueal de origen no claro, que tenía tenía el porcentaje mayor respecto al grupo del daño en vía aérea, que es del 38.1%. Es decir, bueno, que en conclusión, los eventos adversos de mayor trascendencia vistos en proceso de intubación en áreas críticas está la inestabilidad hemodinámica en primer lugar, la hipoxia severa, paros cardiorrespiratorios y algo muy importante, la dificultad a la intubación con el concepto que vamos a mencionar, y los daños en la vía aérea, vean ustedes de que realmente es un porcentaje a tomar en cuenta, ¿sí? Bien. En estos pacientes, siempre que nosotros tenemos la necesidad de intubar, tenemos que tener en cuenta
eh, que las diferentes unidades de terapia intensiva deben tener protocolos. Protocolos para realizar un adecuado procedimiento de la intubación, puesto que eh, al no haber protocolos para eh, los manejos en las terapias intensivas, pues bueno, en realidad el pronóstico de los pacientes empeora, ¿no? Eso está ya totalmente establecido. Pero vean ustedes de que las unidades de terapia, las unidades críticas, básicamente las unidades de terapia intensiva, tienen sus protocolos y los usaron en un 50% solamente, ¿sí? Bueno, 51% del total de los pacientes, que eran más de 2.900. 15% sí tenían el protocolo a la mano, pero no decidieron no usarlo. Y vean ustedes de que un 34% de las unidades de cuidados críticos no tiene estandarizado un protocolo al momento de realizar una intubación. Es un porcentaje también bastante elevado. Lo que por supuesto va a tener una trascendencia muy importante cuando hablamos de mortalidad. Vean ustedes que un 62.4% utilizaba el método de preoxigenación usando la bolsa con la válvula y la máscara antes de la intubación como tal. Y bueno, otras unidades han utilizado ventilación no invasiva, cánulas nasales de alto flujo, entre otros. Vean ustedes de que al momento de la intubación, eh, se utilizó la secuencia de intubación rápida en más de 62% y vean cómo un 37.9% requirió la presión cricoidea, ¿no? Para mejorar la visión y realizar la intubación. El agente inductor más utilizado, en este caso fue el propofol, vean ustedes, ¿no? Más del 40% fue utilizado para realizar una inducción. Después está en segundo lugar el midazolam, ¿sí? Que bueno, hablando de cuál de estos es el mejor inductor, aún no se tienen datos establecidos de cuál de estos es el mejor inductor. Se pensaba que el etomidato podría hacerlo, pero bueno, no es así, no se ha demostrado que sea así, ni tampoco la ketamina. Entonces, pero dentro de estos inductores, al momento de realizar una secuencia de intubación rápida, para intubar, el propofol ha sido el más utilizado. Dentro de los relajantes musculares, el rocuronio, ¿sí? Eh, por supuesto, la causa de por qué se utiliza más el propofol y el rocuronio es por el tiempo de inicio de acción, ¿sí? Porque recordemos que en la secuencia de intubación rápida la idea es intubar lo más pronto posible con los menos efectos adversos al primer intento. Y para eso necesitamos inductores y relajantes neuromusculares que tengan un inicio de acción lo más pronto posible para no perder el tiempo al momento de la intubación. También se han utilizado opioides. En más del 50% de los que intubaron utilizaron opioides para el tema de la analgesia. El método de laringoscopía fue la laringoscopía directa con el laringoscopio Macintosh, que bueno, todas las terapias lo tienen, igual los servicios de urgencias, o tal vez el Mirror Blade, dependiendo, ¿sí? Eso fue en más de un 80%, y vean ustedes cómo el 17.1% utilizó videolaringoscopía. Existe un metaanálisis que ha salido comparando ambos, tanto videolaringoscopía como laringoscopía, donde según el metaanálisis que les menciono, bueno, ellos han encontrado de que es mejor intubar inicialmente con una videolaringoscopía para tener éxito al primer intento, independientemente de si es una vía difícil o no. Eh, pero bueno, eso también está en discusión porque existen varios protocolos que pueden decir lo contrario. De todas maneras, uno debe intubar con un video laringoscopio siempre y cuando esté capacitado para hacerlo. O, bueno, puedo utilizar la laringoscopia convencional, que, bueno,
es lo que tengo que hablar el día de hoy y que, bueno, pues sí, si uno lo sabe usar bastante bien, no habría ningún problema. El uso de adyuvantes al momento de la intubación, como el estilete y el buggy, vean ustedes que han sido utilizados en un porcentaje muy alto. Vean cómo el estilete tiene un mayor porcentaje de utilización al momento de la intubación, como adyuvante del proceso de intubación. Más del 75% de los médicos que realizan intubaciones han utilizado estilete. Y esto está, bueno, aunque yo no tengo que hablar sobre el tema del uso de estilete, pero ha salido si mal no recuerdo, el año pasado, un artículo, un estudio muy grande en el JAMA donde han comparado estilete y buggy. Y pues bueno, definitivamente ha ganado el estilete, ¿sí? Aunque yo también tengo que hablar de buggies, pero bueno, en la práctica clínica estoy a favor del uso del estilete para las intubaciones en la terapia intensiva para que este sea el primer intento. Por supuesto, el buggy también tiene que estar a la mano porque, bueno, existen vías aéreas muy diferentes, ¿no? O sea, eh, tal vez un CORMAC 3, un CORMAC 4 va a ser muy difícil de que nosotros podamos levantar eh, el cartílago y, bueno, tratar de meter estilete, ¿no? Sin dañar el cartílago. Sin embargo, con el buggy no sucede eso. Como tiene la angulación de 30 grados, sería mejor en esos casos optar por el buggy. Pero bueno, mm, aquí en este estudio se define de que el estilete es el mejor ayudante al momento de la orointubación en las áreas críticas. Existe otro estudio, el estudio Buggy, que lo voy a mencionar posteriormente, donde aún no han salido los resultados, están en proceso los resultados y bueno, están comparando Buggy y estilete en áreas críticas, tanto de emergencias como terapia intensiva, eh, tratando de ver si el Buggy realmente es mejor que el estilete. Pero bueno, ya se han adelantado y en el Java ya se lo he publicado que es mejor el estilete. Eh, el primer método para confirmación de la intubación está la auscultación y después la capnografía. Vean ustedes que muy pocos usan capnografía, solamente un 25% y más la gente usamos, porque también me incluyo en este grupo, el método auscultatorio. Aunque si tuviéramos a mano la capnografía lo deberíamos utilizar, pero aún así no lo hacemos. De todas maneras, es una también como que llamada de atención para que si ustedes tienen en sus unidades capnografía, la utilicen para la confirmación de una adecuada intubación. Y en caso de el éxito, al primer intento, vean ustedes, un 79.8% de los médicos realizaron la intubación exitosa al primer intento. De todos los médicos que han realizado, la mayoría son residentes. Residentes, ya sea de terapia intensiva o de emergencias. Y lo han logrado más del 79%. Y al segundo intento, un 15%. Y bueno, los que tuvieron que realizar un procedimiento de una vía aérea invasiva de urgencia, pues fueron, vean ustedes, un porcentaje pero muy poco. En el caso de ya los resultados de este gran estudio que muestra una epidemiología de eventos adversos al momento de la intubación en las áreas críticas, pues dijimos que la inestabilidad cardiovascular es el principal evento que se muestra en este estudio con un 42.6%. La hipoxemia severa en un 9.3% y el paro cardiorrespiratorio sucedió en un 3.1%. Un porcentaje no despreciable y que debe llamar evidentemente la atención. En el caso de la mortalidad, como ustedes pueden ver ahí en la tabla, en el gráfico a su derecha, vean ustedes de que la mortalidad en general, ¿sí? Está con la línea azul oscuro, llegó a ser aproximadamente de un 32.8%. Eh, una, una cifra muy elevada. Si nosotros comparamos la mortalidad en áreas de quirófano,
Pero esto definitivamente se debe a que las intubaciones no programadas siempre traen, pueden llegar a traer consecuencias, como las que acabamos de mencionar, puesto que, como demuestra este estudio, la mayoría de los pacientes han requerido intubación de emergencia, es decir, sin demora alguna. Y pues bueno, cuando eso sucede, evidentemente los riesgos que existen de eventos adversos como el tema de la inestabilidad hemodinámica, la hipoxia severa e incluso el paro cardiorrespiratorio van a tener un porcentaje mucho más alto. Y tal así lo demuestra el Intubate Trial, donde definitivamente la mortalidad en general en la terapia intensiva por intubaciones es del 32,8%. No quería iniciar este tema de la laringoscopia sin mencionar este estudio enorme que es el del Intubate Trial, porque siempre que nosotros realizamos una laringoscopia, una intubación, ya sea por laringoscopia convencional o por cualquier otro método, tenemos que tener en cuenta todos los eventos adversos que suceden y que han estado ya publicados en este gran estudio. eh, y tener en cuenta realmente qué es lo que puede pasar eh, con nuestro paciente. Y una cosa muy importante, que también lo he mencionado ya, el tema de falta de protocolos. Vean ustedes que más de la mitad, solamente la mitad aproximadamente de todos los 5 continentes tiene protocolos bien establecidos y los usan al momento de la intubación. Después la otra mitad no. O sea, realmente sí tenemos mucho que ahondar en este tema de el abordaje de la vía aérea en las áreas críticas para que empecemos a protocolizar este procedimiento y no solamente este, sino absolutamente todos. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta al realizar una laringoscopia directa? Ya hablando de la laringoscopia convencional, uno, la posición correcta de la cabeza y cuello, ¿sí? Eso es muy importante porque si nosotros eh, no tenemos una posición correcta y adecuada de la cabeza y el cuello, pues bueno, sí vamos a tener fallas al momento de la intubación, por más que usemos o buggy o estilete. La inserción correcta y manipulación adecuada del laringoscopio en la vía aérea superior también es un punto muy importante al momento de realizar la laringoscopía directa. Como vamos a ver en unas gráficas a continuación, tenemos que tener una técnica adecuada para que nosotros podamos realizar una adecuada laringoscopía y podamos tener una intubación exitosa. Y estas dos cosas que acabamos de mencionar inicialmente dependen de dos teorías. La teoría de las dos curvas, la teoría de las columnas, que ahorita lo vamos a mencionar. En el caso de las teorías de las dos curvas, eh, tenemos que tener en cuenta de que nos dice de que se divide el pasaje de la vía aérea en dos curvas, como están aquí en el gráfico, una curva, la primera curva, que es la curva primaria, la ven de color verde, y la segunda curva, la curva secundaria, la ven de color rojo. La curva primaria, o también llamada orofaringia, y la curva secundaria, o laringotraqueal. Vean ustedes que en una posición normal, una posición sin ningún tipo de cojín en el occipucio, eh, nos muestra una curvatura de la curva primaria hacia la hipofaringe muy marcada. Y que para entrar a la segunda curva, realmente existe una angulación, es decir, o también llamado un radio muy importante en la primera curva, lo que por supuesto nos va a dificultar de sobremanera la intubación o el pasaje del tubo endotraqueal. Porque la idea es de que nosotros posicionemos de manera adecuada ambas curvas. Esto a través de la posición de olfateo. Y la posición de olfateo se logra colocando una almohada a nivel del occipucio, lo más adecuada posible, tampoco es una almohada muy alta. ¿Para qué? Para que tengamos esa posición de olfateo y vean ustedes la curva primaria cómo disminuye su angulación o su radio al momento de tener un cojín en el occipucio y se alinea mucho mejor con la curva secundaria para que nosotros al empujar las estructuras que están en la región submandibular podamos tener
un espacio casi recto, digámoslo así, para que nosotros podamos intubar y hacer pasar el tubo endotraqueal sin problemas. Entonces, en el caso de los pacientes obesos, vean ustedes en la gráfica 1, ¿qué sucede cuando nosotros solamente colocamos un montón de cojines sobre el occipucio, tratando de que se alinee el conducto auditivo externo con la horquilla external? Vean ustedes de que si solamente colocamos un montón de cojines en el occipucio, no logramos de que ese radio o esa angulación de la curvatura primaria disminuya, sino que permanece prácticamente con un radio muy, pero muy aumentado, hablando de la línea verde. Vean ustedes en el gráfico A. Y así es imposible que podamos lograr una intubación adecuada. En el gráfico B, vean ustedes que además de colocar los cojines en el occipucio, hemos colocado otra almohada en la parte superior del tórax, ¿sí? ¿Para qué? Para que tratemos de alinear en una línea lo más recta posible el meato auditivo externo con la horquilla externa. Y vean ustedes la línea punteada blanca, como prácticamente está casi recta la alineación entre estas dos componentes anatómicos que acabo de mencionar, y vean lo que sucede con la curva primaria, es decir, la curva verde. Disminuye francamente esa angulación o ese radio tan importante que tenía de convexidad hacia adentro, para estar casi alineados, casi en línea recta con la curva secundaria, que viene a ser la curva roja. Y bueno, cuando colocamos el laringoscopio, evidentemente al realizar la presión sobre las estructuras que tenemos que presionar con el laringoscopio, vamos a intubar de manera mucho más adecuada. En la gráfico C, vean ustedes qué es lo que está sucediendo. La paciente tiene las almohadillas prácticamente igual que en la gráfica A. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? De que hemos angulado la cama a 30 grados. Y colocando almohadillas en el occipucio y angulando la cama hacia 30 grados, igual podemos llegar a tener una línea recta entre el meato auditivo externo y la horquilla external, y una disminución del radio de la curva primaria, y una adecuada continuación con la curva secundaria. Esta maniobra de colocar almohadillas en el occipucio y elevar a 30 grados la cama puede ser una maniobra muy, pero muy importante al momento de intubar de manera pronta. O cuando tengamos pacientes muy obesos, que no podamos realmente colocar una almohadilla debajo de la parte superior del tórax. Entonces esta maniobra nos puede ayudar de manera muy importante para que nosotros alineemos estas tres líneas, ¿sí? Y tengamos una intubación exitosa. En la gráfica D igual vemos un paciente joven, vean ustedes, a quien aparentemente tiene una adecuada distancia tiromentoniana, pero vean ustedes que si nosotros colocamos una almohadilla en el occipucio, cómo se alinea de manera muy, pero muy adecuada los componentes anatómicos entre el meato auditivo externo y la horquilla externa, disminuyendo de manera importantísima la curvatura eh, orofaringea o primaria, para poder lograr una intubación adecuada. Y vean ustedes en la gráfica E que también sucede lo mismo en esta gráfica. En el caso de los niños, igual se requerirá una almohada en el occipucio para tratar de que esos dos componentes anatómicos más importantes se alineen y nos permitan disminuir las angulaciones de las dos curvas que acabamos de mencionar. La técnica correcta, perdón, hay un error de typeo. La técnica correcta del uso del laringoscopio, bueno, son 4 pasos muy importantes. Uno es colocar la pala del laringoscopio a la derecha de la lengua, desplazar la misma hacia la izquierda, visualizar el ligamento ioepiglótico y empujar anteriormente los tejidos del piso de la boca, ¿sí? Entonces, las gráficas A, vemos claramente cómo se realiza de manera adecuada lo que acabamos de mencionar, estos 4 pasos.
colocar la pala del laringoscopio hacia la derecha de la lengua, desplazar la misma hacia la izquierda, visualizar el ligamento ioepiglótico, o la famosa vallécula, el espacio de la vallécula, y empujar anteriormente los tejidos del piso de la boca, y así vamos a elevar cartílago epiglótico y vamos a ver ahí las cuerdas vocales, generándose casi como un espacio cuadrado por donde va a ingresar el tubo orotraqueal. Y en el gráfico B vemos lo contrario. ¿Qué sucede? De que a veces no elegimos bien la pala correcta y el paciente tiene una macroglosia, los pacientes hipotiroideos, por ejemplo, o acromegálicos, que bueno, espero que no les toque un acromegálico porque realmente ellos sí tienen una vía aérea difícil por la misma patología que tienen. Y bueno, ¿qué sucede? A veces cuando tienen los pacientes una macroglosia o se realiza de manera inadecuada el procedimiento que acabamos de mencionar, vamos a tener una herniación de la lengua sobre la espátula, lo que nos va a dificultar, por supuesto, tener una visión adecuada que debe ser en forma de cuadrado para que veamos el ligamento ioepiglótico y empujemos hacia adelante las estructuras y podamos intubar. Cuando esto sucede, eh, definitivamente estamos realizando muy mal el procedimiento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la figura A y los 4 procedimientos que acabamos de mencionar al momento de usar un laringoscopio. Y luego está el modelo de las 3 columnas que les mencionaba también anteriormente, de la vía aérea, para tener en cuenta el tema de la orointubación con una laringoscopia convencional. Tenemos 3 columnas en este caso, este modelo de las 3 columnas. La columna anterior, que está formada por la mandíbula y los tejidos submandibulares, la columna media, que está formada por el espacio aéreo, y la columna posterior, que está formada por la espina cervical, que vendría a ser la de color rojo, la posterior, la de color verde, la media, y la de color azul, que nos delimita la relación entre la mandíbula y los tejidos submandibulares. Existen factores que afectan a la columna anterior, media y posterior. Vean ustedes que primero el volumen reducido. ¿A qué nos referimos con volumen reducido cuando hablamos de afectación de la columna anterior? A una mandíbula pequeña o un espacio tiromentoniano pequeño, lo que reduce el espacio donde los tejidos pueden ser comprimidos. Y segundo, que existe una compliance reducida de los tejidos, es decir, presencia de hematomas, infecciones, masas, por ejemplo, una angina de Lewin, por ejemplo, o radioterapia previa a tejidos submandibulares, lo que va a darnos de que existe una compresión difícil al momento de intubar, porque nosotros cuando intubamos tenemos que comprimir los tejidos submandibulares, ¿no? Hacia anterior, para que tengamos el espacio pertinente y poder visualizar las cuerdas vocales e introducir el tubo. Pero cuando existen estas dos condiciones de volumen reducido, ya sea por una mandíbula pequeña o espacio tiromentoniano pequeño, o una compliance reducida de los tejidos, es decir, algo que está dificultando la compresión adecuada de los tejidos, pues sí, vamos a tener una alteración en la columna anterior, lo que nos va a dificultar la orointubación. ¿Cuáles son los factores que afectan a la columna media? Pues bueno, los tumores laringeos o las hipertrofias tonsilares. En el caso de la columna posterior, 3 son los más importantes: una espondilitis anquilosante, estabilización manual en línea del cuello y la obesidad. En este caso, hay pacientes que tienen una obesidad muy importante y que tienen incluso jorobas de búfalo, ¿no? Eso, pues, por supuesto, condiciona una dificultad para que nosotros hagamos una movilización adecuada de la columna posterior al momento de querer realizar una orointubación. Eh, Otras palas que ayudan a procesos difíciles, sí, sí existen. O sea, aparte de la Macintosh, existen otro tipo de dispositivos en cuanto hablamos de palas. Y está la pala de McCoy, que tiene la característica de realizar una palanca. Ven ustedes ahí en la parte eh, posterior, junto al palo de donde agarramos el cuerpo, perdón, donde agarramos el laringoscopio, existe una palanca igual de material
mismo que de las palas, un poco más flexible, por supuesto, que va a condicionar ¿qué? De que la punta de la pala que estamos usando se mueva hacia más anterior. Y esto nos va a poder facilitar qué cosa, de que cuando nosotros tengamos pacientes con alteraciones de la columna anterior, perdón, pacientes de la columna posterior, podamos usar este tipo de dispositivos para qué, para que podamos ver de manera más evidente, perdón, de manera más evidente las cuerdas vocales y podamos intubar a los pacientes. Luego están otro tipo de palas, en este caso las palas sin curvatura, las palas rectas que nos van a ayudar de sobremanera en pacientes en quienes tienen alteraciones de la columna anterior, porque nos va a ayudar a producir una presión mayor en los tejidos submandibulares cuando tenemos disminución de la compliancia de los mismos. Dentro de los ayudantes a la laringoscopía directa, pues bueno, están el estilete y el buggy, como hemos dicho y lo hemos mencionado ahí en el estudio, en el Intubate Trial, donde han sido los dispositivos más utilizados al momento de realizar una intubación. Eh, y estos dos dispositivos podemos utilizarlos cuando existe una falta de aplanamiento de la curvatura primaria, es decir, que tengamos un Cormark grado 3. Y segundo está el tema de la compresión laríngea externa, el famoso burp, que también se lo puede utilizar para la orointubación. Mi persona algunas veces lo ha utilizado porque sí, a veces es necesaria esta ayuda, no solamente del buggy como tal o de la compresión laríngea externa, sino de ambos, ¿sí? Que nos podría realmente ayudar bastante al momento de la laringoscopía directa para la intubación. Hablando de la técnica como tal, bueno, existen indicaciones primeramente para mantener una vía aérea, para mantener una adecuada ventilación, para la prevención de la broncoaspiración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una preparación, es decir, lo que estábamos hablando anteriormente, un protocolo prácticamente, ¿no? Y para eso tenemos que tener una preparación donde tiene que existir una comunicación adecuada con el personal, monitorización apropiada, obtener una vía aérea intravenosa, una vía intravenosa, testear la integridad del globo de seguridad del tubo, revisar la luz del laringoscopio, muy importante. A veces hay laringoscopios que están descargados y que al momento de intubación, de manera rápida, sin premura, resulta que no funciona la luz. Entonces, son detalles que realmente a veces se pasan percibidos y, bueno, en realidad pueden producir accidentes muy malos, ¿no? Adecuada selección de las palas y del tubo orotraqueal es muy importante. A veces el personal que nos colabora nos pasa en la premura una pala mediana y bueno, pues bueno, no, resulta que el paciente tiene una macroglosia muy importante y no vamos a poder hacer absolutamente nada con una pala pequeña. Entonces, sí tenemos que ver, yo tengo una pala lo suficientemente grande como para que podamos intubar de manera adecuada, el tubo orotraqueal de igual manera, sobre todo si vamos a ventilar un paciente, tener un tubo 7 o 7,5 eh, sí nos puede traer complicaciones en el caso de las resistencias de la vía aérea. Nos va a elevar muchísimo la resistencia de la vía aérea, está totalmente descrito, no es un mito el tema del radio del tubo orotraqueal. Entonces, mejor siempre intubar con un tubo número 885 para que tengamos una resistencia lo más disminuida posible, más aún si nuestro paciente está intubando por un EPOC o un asma, tiene que ser un tubo bastante grueso, por lo menos entre 885 y dependiendo del tamaño del paciente, para que no tengamos problemas con las resistencias de la vía aérea en la ventilación mecánica. Y como séptimo punto de preparación, el sistema de succión es muy importante. O sea, a veces con la premura también empezamos a intubar y resulta que el paciente tiene un sangrado en la vía aérea o empieza a sangrar porque la intubación fue difícil y empieza a sangrar y necesitamos ver porque no podemos lograr intubar y empieza a sangrar el paciente y tenemos que tener siempre el sistema de succión listo para que se puedan aspirar las secreciones de manera adecuada. Este es un video que quisiera mostrarles de cómo se realiza una orintubación para que puedan tenerlo en cuenta. En este caso, vean ustedes, está usando
el dispositivo de preoxigenación, que es la bolsa con válvula y mascarilla, para realizar de manera adecuada la preoxigenación. El operante, en este caso, utiliza la maniobra de la C y la E para tener un sellado adecuado en la región orofacial del paciente y así poder expandir, como ustedes pueden ver ahí en el video, el tórax, ¿no? Y de manera adecuada poder ventilar al paciente en el tema de la preoxigenación. Vean ustedes cómo el tórax se levanta cada vez que el médico realiza la insuflación con la bolsa. Evidentemente, tratando siempre de no meter volúmenes muy elevados al momento de comprimir en la bolsa. Una vez que está con una preoxigenación adecuada, una saturación adecuada, pues bueno, se procede a extender la cabeza y tratar de colocarla en posición de olfateo. Eh, Vean ustedes cómo con su mano derecha agarra la frente, ¿sí? La parte de este, eh, tenar y potenar agarra la frente y con sus dedos, con los tres dedos, medio anular y meñique, lo que hace es abrir la boca del paciente y con la otra mano, en este caso con la mano izquierda, siempre se intuba con la mano izquierda, ¿no? Eh, con la mano izquierda agarra el laringoscopio, tiene una pala adecuada, es un Macintosh lo que está utilizando ahí. Y lo que se hace es, como ustedes vean, entrar por la izquierda, ese es el método, entrar por la izquierda, por la comisura a la izquierda, realizar el empuje de la lengua, vean cómo empuja la lengua hacia la derecha, lo que estábamos hablando, busca el ligamento tiroideo, ahí vemos, ahí entra la vallécula y vemos cómo al ingresar a la vallécula y comprimir hacia anterior, prácticamente la epiglotis se eleva. O sea, no tenemos que colocar la pala sobre la epiglotis, sino que tenemos que encontrar el ligamento tiroideo y lo que hacemos es jalar hacia anterior y prácticamente vean cómo se abren, o sea, se puede ver de manera directa las cuerdas y colocar el tubo orotraqueal. En este caso no está utilizado ningún dispositivo, es una vía aérea fácil. Sin embargo, las guías actuales, bueno, la evidencia actual, el último artículo que ha salido es de que en áreas críticas es mejor intubar al primer intento con un estilete. Ahora, si ustedes tienen preferencia el buggy, pues bueno, con el buggy. Pero siempre con un dispositivo que nos guíe de mejor manera para que tengamos una intubación al primer intento. Eh, Esto hablando de las áreas críticas fuera de quirófano. Y lo que se hace es proceder a la auscultación. En este caso, como dijimos, en el Intubate Trial lo que hicieron es eso, determinaron de que la auscultación es el método más usado para confirmar de que el paciente está intubado, ¿no? Normalmente siempre se escucha primero el abdomen, ¿sí? Y después en la parte de epigastrio, para ver si no estamos en estómago, y después se auscultan las demás áreas pulmonares. Pero vean ustedes que la auscultación es el mejor método, bueno, no es el mejor, perdón, sino el más usado para comprobar la intubación, porque el mejor método es la capnografía. Si tienen capnografía, deben usarla para comprobar la intubación, porque a veces les cuento que estamos en esófago, colocamos a la máquina ventiladora, alguien no experto dice, sí, está comprobado, se escucha bien en pulmones, pero colocamos a la máquina y sí, las ondas nos dan como una presión adecuada de entrada y salida de aire, la curva de ventilación mecánica da una buena inspiración, una buena expiración, pero seguimos en esófago. Y la única manera de corroborar eso sería ya ahí con una capnografía. Eh, Cuando hablamos del uso de boogies, es muy importante referirnos a este estudio como antecedentes del uso de boogies. Este estudio, el estudio BEAM, que se indica el uso de boogie en vías aéreas de emergencia, es un estudio que se ha realizado en un solo centro. Existen pocos estudios que avalen evidencia como tal del uso de boogie para intubaciones en servicios de urgencia y cuidados críticos. Y es así que solamente existen un estudio y otro que les voy a mostrar que está en proceso,
que seguramente ya van a salir los resultados pronto. Y este estudio BIM ha sido un estudio solamente en un solo centro, que buscó como objetivos la intubación en el primer intento fuera de quirófano. Y lo que eso quisieron, compararon el uso del buggy versus estilete, y los resultados mostraron de que la intubación al primer intento con buggy fue en un 98% versus un 87%, comparándolo con el estilete, mostrando una diferencia absoluta del 11%. Pero bueno, es un estudio en un solo centro, ¿no? Entonces, lo que han hecho distintos investigadores es, bueno, de que sea en realidad multicentro. Y para que este estudio sea multicentro, se ha publicado este estudio, bueno, este protocolo, ya a finales del año 2021, esperemos tener resultados ya pronto, que nos habla del estudio Boogie. Es un protocolo donde lo que están haciendo es estudiar en varios centros, es un estudio no ciego, randomizado, la comparación de uso de buggy y estilete en áreas críticas, en emergencias y en UTI, con objetivo primario de éxito de intubación al primer intento y objetivo secundario de hipoxemia severa. Los resultados no están en proceso, esperamos tengamos pronto. Si es así, lo voy a pasar en el tema de, eh, a la sociedad para que todos estemos eh, empapados de los resultados de este estudio, que me parece muy, pero muy interesante, que como lo repito, no hay estudios así grandes que avalen evidencia como el que ya salió en el JAMA, donde sí, evidentemente han determinado de que es mejor estilete que buggy en áreas de cuidados intensivos, para ver si este estudio también demuestra lo mismo, aunque ellos están a favor del buggy, para ver si realmente es lo que dijo el estudio BIM, en un solo centro, de que es mejor el buggy que el estilete. Pero en fin, hasta el momento, la evidencia dice que es mejor el estilete versus el buggy cuando hablamos de vías aéreas difíciles y de intubación en áreas críticas, para que tengamos un éxito al primer intento. Esta tabla igual nos muestra lo que se está procediendo a hacer en cuanto al protocolo estándar, pero bueno, esperemos a ver qué resultan en los resultados. ¿Cuáles son las características de un buggy? Tiene un diámetro de 15 French, un 70 centímetros de largo y una angulación de 30 grados en la punta. Entonces, como pueden ver ahí, hay buggies que tienen esta angulación, y en la punta además tienen un orificio por donde nosotros podemos incluso oxigenar al paciente. Y en la parte inicial del buggy se le puede conectar al oxígeno, y mientras estamos intubando y queriendo meter el tubo, también se está metiendo oxígeno al paciente. Pero bueno, existen otros buggies que no lo tienen y que, bueno, simplemente tienen la angulación como tal. En las indicaciones, pues es para una vía aérea difícil, y también puede ser utilizado para intubaciones rutinarias. Hay mucha gente que lo utiliza para intubaciones rutinarias, es decir, intubar directamente al primer intento con buggy para no fallar. Eh, pero bueno, son las dos indicaciones principales. Contraindicaciones no tienen absolutamente contraindicaciones, sino que sí hay que tener un poco de precaución cuando existen pacientes con trauma de cabeza y cuello, para no dañar más la vía aérea, que puede ya estar comprometida en este tipo de pacientes. ¿Cómo colocamos el buggy? Lo que hacemos es una laringoscopía con una pala Macintosh, y eh, buscamos el ligamento iotiroideo, es decir, a nivel de la vallécula, comprimimos hacia las estructuras submandibulares hacia anterior, prácticamente por reflejo se va a elevar la epiglotis, y vamos a ver las cuerdas vocales. Pues vean ustedes, al meter el buggy, vamos a poder meter el laringoscopio, y algo muy, pero muy importante que se está viendo en esta figura es que mantenemos la laringoscopía cuando metemos el tubo. Eso es un dato muy, pero muy importante. Que cuando metamos
el tubo a través del buggy, que es una técnica similar a la técnica de Seldinger. Es decir, una vez que pasa el buggy a través de las cuerdas vocales, vemos que entra a través de las cuerdas vocales, otro ayudante, porque tienen que ser dos, que nos colaboren, normalmente, usualmente tienen que ser dos, aunque ya existen algunas técnicas que, bueno, hace de que un solo intubador pueda usar el buggy e intubar. Pero lo ideal es que tengamos un colaborador al lado para que nos sujete de manera firme el buggy y nos introduzca el tubo para meter el tubo. Aunque existen otros métodos para un solo intubador, como ahorita voy a mostrar, unas gráficas. Y al momento de pasar el buggy a través del, perdón, el tubo a través del buggy y llegar a las cuerdas vocales, tenemos que mantener la laringoscopía. Porque si nosotros retiramos la laringoscopía, la epiglotis cae y a veces sucede que queremos meter el tubo a través del buggy antes de que pasemos la epiglotis, entonces, no, pues si es una vía difícil, se va a caer nuevamente la epiglotis y no vamos a poder lograr pasar el tubo. Y lo que vamos a hacer es lesionar y hacer sangrar al paciente. Y bueno, vamos a tener ahí eventos adversos muy importantes. Pero lo ideal es que siempre laringoscopiamos con todo el tiempo durante el proceso de introducción del tubo a través del buggy y una vez que ya entre el tubo a través de las cuerdas vocales, recién retirar el laringoscopio y retirar el buggy, ¿no? Todo esto lo vamos a practicar evidentemente en el taller que tenemos con los maniquíes y todo eso para que ustedes tengan la práctica pertinente. Sin embargo, recuerden esto, cada vez que usen el buggy, utilicen el laringoscopio al meter al buggy y sigan utilizándose durante el proceso de introducción del tubo orotraqueal. Ahora, existe también vías aéreas con la 3, la 4, un Cormac 3, 4, donde todo va a estar caído y apenas si se va a poder ver algo y la puntita inferior de lo que son las cuerdas vocales. Entonces, a veces incluso haciendo la laringoscopía como tal durante todo el proceso de introducción del tubo a través del buggy, no logra pasar el tubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una rotación antihoraria del tubo, antihoraria, es decir, hacia la izquierda, de aproximadamente 90 grados. Y ahí va a pasar el tubo. ¿Sí? Eso también lo vamos a practicar ahí en el taller que tenemos. Los invito cordialmente, pero por cierto. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros utilizamos el buggy. Ese tipo de tips son muy importantes al momento de utilizar el buggy porque ya he visto por experiencia cómo pues, han pasado el buggy, han hecho la laringoscopía bien, todo bien, han pasado el buggy, todo bien. Y antes de que llegue el tubo a la boca del paciente, ya han soltado el laringoscopio, ¿no? Y resulta que era una vía aérea difícil, un Cormac 3. Entonces han querido meter el tubo y no pasaba y no pasaba. Lo han rotado y tampoco pasaba. Entonces la laringoscopía, el empuje anterior de las estructuras submandibulares siempre nos ayuda bastante en este tipo de vías aéreas tan difíciles al momento de introducir el buggy. Entonces es muy importante que mantengamos la laringoscopía durante la introducción del tubo a través del buggy para que no se caiga la epiglotis y no tengamos problemas al momento de introducir el buggy en estas vías aéreas difíciles Cormac 3, Cormac 4. Bueno, eso quería mostrarles en cuanto a laringoscopía directa y uso de buggies. Los invito cordialmente nuevamente al curso taller que tenemos para que ahí practiquemos la manera correcta de usar un laringoscopio, la manera convencional y la manera correcta de utilizar un buggy. Ha sido un gusto, un placer. Tengan ustedes una buena noche. Gracias y saludos cordiales.